Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elian Coral Moreno Sánchez, soy maestra en arquitectura y en este tutorial analizaremos el proceso de diseño y los métodos auxiliares. ¿Estamos listos? Iniciamos. Es bien sabido que la arquitectura está ubicada entre el arte y la ciencia. Esto es debido a su complejidad de procesos, métodos y técnicas, de manera que la integración arquitectónica cuenta con cuestiones además de prácticas y teóricas, con aspectos y modalidades de otras disciplinas, como son la antropología, la sociología, la historia o las ramas de las ingenierías, hasta involucrando la ingeniería industrial. Como podemos observar en este diagrama, la administración, las estructuras, las instalaciones, las cuestiones de edificaciones, de dibujos, de composición, de geometría, de teoría, de metodología, de historia y de ética están implícitas dentro de la arquitectura. Aunado a esta complejidad, la arquitectura está dividida en pequeña y gran escala, o se ha dividido en pequeña y gran escala, contando dentro de la pequeña escala con cuestiones como la arquitectura de interiores, el diseño de interiores, el diseño de mobiliario y el diseño gráfico. Y a gran escala comprende cuestiones como son la arquitectura de paisaje, el diseño urbano, la planeación y el desarrollo urbano y la planeación y desarrollo regional. Esto no siempre fue así. La arquitectura hasta el año de 1950 contaba con distintas metodologías y procesos para su enseñanza, de manera que la arquitectura se comprendía como una metodología autónoma que no necesitaba de otras disciplinas ni de otras ramas del conocimiento y de la ciencia. Cuestiones entonces de método y proceso eran vistos como tipología, es decir, como estilo. Y esto lo podemos constatar desde los 10 libros de arquitectura del Romano Vitruvio, pasando por el Renacimiento, con autores que retoman a Vitruvio, como son Palladio y Alberti, hasta la máxima expresión de tipología que se dará en el movimiento moderno en la escuela de la Bauhaus. Para la década de 1950, la arquitectura tiene una crisis en el movimiento moderno, derivada precisamente de la tipología o el estilo internacional, que no siempre se adaptaba a la región y a la cultura donde era establecida. Además de que se desarrollan nuevas tecnologías y nuevos sistemas, como en la ingeniería industrial, en la ergonomía y en la cibernética. Es entonces que autores como Christopher Alexander, en su obra Ensayo sobre la síntesis de la forma, desarrolla un sistema complejo a través de diagramas y modelos matemáticos. Parte de la noción de que todo problema de diseño se inicia con un esfuerzo por lograr un ajuste entre dos unidades, la forma en cuestión y su contexto. Para Alexander, la forma es la solución para el problema y el contexto define el problema. Sin embargo, para la década de 1970, el mismo Alexander, en su libro titulado La ciudad no es un árbol, compete o nos hace saber que su sistema complejo de diagramas y modelos matemáticos no siempre se adecua o es el correcto para desarrollar espacios urbanos arquitectónicos. Y es en la década también de 1900 y 1970 que otro autor, Geoffrey Broadbent, en su obra Diseño arquitectónico, arquitectura y ciencias humanas, nos vuelve a comentar sobre los procesos y los métodos de diseño y nos dice que hay 4 tipos de diseño que se habían desarrollado históricamente, los cuales les denomina el modelo canónico, el modelo analógico, el modelo icónico y el modelo pragmático. Propone además diversas técnicas creativas para el diseño contemporáneo, como son las listas de comprobación, los métodos de interacción, los métodos psicoanalíticos, el brainstorming o lluvia de ideas y la cinética. Muy bien. ¿Y de qué constan cada uno de estos métodos? El método geométrico es en sí utilizar una retícula. Es el programa arquitectónico graficado.
En el mismo se pueden hacer las fichas del juego, es decir, el programa arquitectónico ya modulado. En este método se pueden utilizar figuras geométricas también para diseñar su forma general. Por ejemplo, en base a un prisma rectangular, generar un centro comercial. Podemos observar a continuación cómo en este método es utilizado para desarrollar un proyecto por medio de la modulación, utilizando dimensiones iguales en la mayoría de los módulos de sus ventanas. Se da este método geométrico de una manera estructurada. O bien el análisis tipológico geométrico de la Sendai Mediatek de Toyo Ito, donde modula mediante 7 plataformas con un espesor de 80 centímetros y un diagrama plano-cártago, es decir, la utilización de columna y plano sin envolvente de contención de los muros. El siguiente método es el método tipológico. Este es en base al tipo de arquitectura que le gusta al diseñador o al alumno, y en base a esto desarrolla su proyecto, partiendo de la premisa de que a alguien tenemos que ir en los primeros años. Podemos analizarlo en estas imágenes. En la primera de ellas está una maqueta referente a la ópera de Sydney, Australia, desarrollada este proyecto por John Hudson en 1973. Y en la segunda, la tipología de la ópera de Sydney, pero referente a un edificio corporativo desarrollado en el 2009. O bien en la casa Cecil O'Gorman de 1929, que diseña Juan O'Gorman, en la cual toma el estilo de Le Corbusier. En la planta baja podemos observar cómo combina una zona libre, cómo la estructura se ordena en base a columnas y losas de concreto que sustituyen la función de soporte de los muros, donde elimina cualquier elemento accesorio cuya finalidad fuera ornamental del edificio. Es decir, es una casa puramente funcionalista. El siguiente método es el método analógico. Este es buscar analogías en la naturaleza, como pueden ser los fractales. En la primera imagen observamos la esponja de Menger en su tercera interacción, el cual es un fractal. Y en la segunda imagen, partiendo del fractal de la esponja de Menger, vemos cómo NL Architects desarrolla un proyecto que es el Taipei Performance Art Center en el año 2009. O bien, en la casa Juan O'Gorman, observamos este análisis y esta utilización de tipologías como es en esta ventana, que se asemeja a un ojo humano, o en la fachada, una serpiente. En la casa Juan O'Gorman, en fachada, podemos observar también algunos trazos reguladores enfocados a la naturaleza. Pues bien, el último método, que es con el que la mayoría aprendimos a dibujar, es el método pragmático. Es la calca sucesiva y hacerlo nuevamente, es decir, hacer colchoncitos de papel. En el mismo se ven cuestiones de impacto en el proyecto, como son las necesidades, el medio físico, el entorno natural, los recursos, el medio cultural y el entorno modificado. De los métodos y procesos más actuales de diseño es la arquitectura generativa. Esta proviene de la biónica y los softwares que nos permiten, mediante la computadora, desarrollar sistemas más complejos a la hora de diseñar, como podemos observar en esta cubierta que pareciera o nos da la referencia de un pliegue, o bien este render que pareciera ser un torso.
Bueno, por último, una invitación a enfrentar el reto de pensar en grande, retomando lo que dice Franco Purini, de pensar mucho antes de hacer cualquier movimiento de diseño, porque si este no es exacto, hay que volver a empezarlo una vez más. Muchas gracias por su atención y gracias por lo que van a hacer a partir de ahora. Que tengan un excelente día.